Anita Martínez, embajadora de la República de Cuba en el Perú. Estimado Gonzalo García, estimado Andrés Alcántara, presidente de Democracia Directa, estimado Hernán Raspo, representante del Partido Comunista Peruano, partido hermano con quien marchamos juntos y marcharemos juntos, cualesquiera sean las vicisitudes. Compañero Julio Rojas Culca, representante del Bloque Nacional Popular. Compañera Bazán, dirigente del Partido Socialista. Compañero Álvaro Campana del Movimiento Sembrar. Congresista Virgilio Acuña, amigo de siempre. Compañero Olmedo Owens, vicepresidente del MAS. Compañeras artistas que nos acompañan, intelectuales, amigos. Este es un día memorable para nosotros. Un día de suma importancia, no solamente porque reafirmamos nuestra identidad socialista y comunista, sino porque también queremos compartir con ustedes nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas y nuestra voluntad de superar las dificultades que tenemos, haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para ellos. Hermanos, en los ideales que nos dejó como mandato el padre del socialismo peruano, José Carlos Mariátegui. Gracias por vuestra presencia en este acto de aniversario. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sentimientos de alegría, de fraternidad militante, pero también de preocupación por el futuro que nos aguarda quienes nos ubicamos en el espacio de la izquierda y el socialismo. Celebramos el 87 aniversario del partido en un escenario complejo, preñado de contradicciones y en medio de una ofensiva global de quienes representan y defienden los intereses del gran capital y las transnacionales y se esmeran en conservar y profundizar el proyecto neoliberal que consagra la Constitución fujimorista de 1993. La proximidad de las elecciones generales no hace sino acentuar este escenario, con la singularidad que ofrecen quienes cambian de máscara para atraer el voto de los sectores descontentos de un modelo de economía y una forma de organización del Estado indefendibles. El señor Kuczynski declarándose de izquierda en materia de educación y salud. La señora Keiko Fujimori pretendiendo distanciarse de las atrocidades que representó el gobierno de su padre. Y probablemente el señor García retornando al cambio responsable, entre comillas, que acuñó demagógicamente en las elecciones de 2006. Vivimos tiempos de crisis, de confusión y desconfianza,
que cargan amenazas y riesgos muy graves y se permite que la derecha criolla permanezca en el gobierno del país y afiance su hegemonía. Esta es una posibilidad más próxima pese a la desaceleración de la economía, a la descomposición moral que los compromete, a la crisis del Estado y sus instituciones. Pero también se abren las puertas de la oportunidad para sentar bases consistentes de una alternativa de cambio político, social, económico y moral. Que esta oportunidad se haga realizable dependerá no tanto de las condiciones objetivas favorables que existen, sino del factor subjetivo, consciente de las decisiones políticas que se suman. Para ser más concretos, de la amplitud de miras, de la sabiduría, de la capacidad de desprendimiento y de respuesta unificada de quienes nos ubicamos en el campo de la izquierda, del progresismo y el movimiento popular. No es insulso recordar la vieja máxima de Sun Tzu: conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, entonces podrás ganar 100 batallas. La derecha política y económica tiene una estrategia con prescindencia de las diversas candidaturas que la representen. Cuentan con todos los factores de poder, de fuerza y mediáticos a su favor. Han sacado las lecciones del susto que les produjo la candidatura de Humala cuando aún mostraba un rostro nacionalista. Quien carece de estrategia es la izquierda. Solo así se explica la fragmentación y el rumbo errático, la estrechez sectaria que le impide determinar quién es su enemigo principal, su pasividad frente a los pueblos en lucha. La ventaja, la única ventaja de la izquierda es la unidad más amplia, política, social, cultural, étnica, más allá de sus estructuras organizadas. La justeza de su programa en correspondencia con las tareas de hoy y con las expectativas del pueblo peruano. El claro cuestionamiento del proyecto neoliberal, del modelo primero exportador y autoritario, centralista, corrupto, excluyente y concentrador de la riqueza. La relación estrecha con las masas populares y la capacidad para ponerlas en acción como protagonistas de la lucha por la democracia. Su apertura a las exigencias de los nuevos tiempos, a la juventud, a la mujer, a las mayorías populares, indispensable para recuperar su confianza. Esas son tareas y responsabilidades que nos comprometen a todos. Nos incluimos como partido en primer lugar. Hay que darnos cuenta que arrastramos la carga de la frustración que representa el oyentismo, la doblez de su comportamiento, el cinismo de su conducta, su paso a servir al campo enemigo. Hay que entender el descrédito de la política que ha llevado el neoliberalismo, su identificación con la corrupción, con el espíritu de mafia, con el oportunismo y el ventajismo, que sintetiza bien esa expresión generalizada en el electorado de que roba pero hace obra. No podemos ser ciegos frente a la crisis de los partidos políticos hoy convertidos en rótulos electorales, en agencias de candidaturas, en maquinarias electorales que en lugar de ideas ofrecen circo y butifarra. La democracia, la soberanía popular, el derecho de ciudadanía han terminado secuestrados por los poderes fácticos, por la mercantilización del voto, por el poder mediático que convierte la mentira en verdad. El crecimiento económico,
el barco insignia del neoliberalismo en las últimas décadas, la década dorada, entre comillas, que se nos presentó como el camino que nos llevaría al primer mundo, ya mismo a la modernidad y al término de la pobreza en estas tierras, terminó bruscamente como llegó, arropado por factores externos y transitorios. Estamos ingresando a la década oscura de bajo o nulo crecimiento, de huida de la inversión extranjera a la que se nos apostó como la única tabla de salvación, al derrumbe del mito de que la ventaja comparativa que significan nuestras materias primas puede llevarnos al desarrollo, viejo mito desmentido durante el auge del guano, del caucho y la pesca, ahora del oro y el cobre. La izquierda, la auténtica, no lo es por su grita desaforada, ni por sus promesas descabelladas, ni por creer que oponiéndose a todo nos saca del desfiladero. Lo será si sabe ser alternativa, demostrando en un proyecto nuevo y superior al que vivimos arrastrando desde los inicios de la República, capacidad de expresar e integrar en esta batalla la inmensa mayoría de peruanos, capacidad de realización del ideal que se cree necesario. Lo será si entiende que debe terminar la larga saga de caudillismos engendrados por el viejo régimen feudal y colonial que hoy se reproduce en todas las escalas, y sabe vencer las tendencias anárquicas que facilitan la fragmentación. Se advierte que la ideología neoliberal alimenta precisamente el individualismo, el exitismo de cualquier manera, el pragmatismo utilitario del todo vale. La victoria se construye a condición de que haya visión estratégica, de que se mire el conjunto de la situación, de que sepamos aprovechar las potencialidades que tenemos y cubrir nuestros puntos débiles. Ya sabemos que cuando el éxito nos llega por azar o no nos encuentra preparados, el resultado muchas veces es negativo. En lugar de acumular, desacumula. En lugar de avanzar, retrocede. En lugar de fortalecer la confianza del pueblo, se debilita o se pierde. Sumar es siempre un aspecto fundamental de una verdadera estrategia. Como luchar con flexibilidad, de acuerdo a las condiciones concretas, respondiendo con habilidad al movimiento del adversario, virtud de la táctica. Y esto es precisamente lo que nos está faltando en estos momentos, próximos a un proceso eleccionario que la derecha tiene segura de manejarla a su gusto, con una izquierda colocada en los márgenes de la cancha, o peor, enfrentada entre sí. Necesita embolsarse el 30% del electorado que apostó por Ollanta-Humala en la primera vuelta de las elecciones pasadas. Espera desinflar el descontento y la indignación que sienten millones de peruanos que se resisten a aceptar un modelo de economía y sociedad que la tritura, y nada mejor para ello que colocarse en el centro, entre comillas, o de guiñar a la izquierda en la lógica de la novela del gato pardo, de cambiar algo para que nada cambie. Allí radica la maniobra política de la derecha para desubicar al electorado despolitizado que ya aplicó con éxito Alan García con su cocina de cambio responsable. También Ollanta-Humala, cuando declaraba que la honestidad hace la diferencia. En este panorama la izquierda está batallando contra molinos de viento viendo enemigos en sus propias filas, creyendo que el tiempo de actuar puede esperar años, soñando no pocos de sus personajes que pueden ser el outsider de la fortuna. Pareciera que es más fácil ganar la lotería que construir en serio un lugar decoroso, o mejor aún, la victoria. No compartimos desde luego esta ilusión, por eso nuestra apuesta fue siempre, compartiendo con muchos la necesidad de construir una alternativa fundada
en un solo frente, un solo programa, una candidatura presidencial unitaria sujeta a elecciones abiertas y, de ser posible, consensual. Toda unidad en este caso electoral supone diferencias, diversidad dentro de un proyecto general común, pero también confianza, mutua concesión que no afecte principios, flexibilidad, pero sobre todo tomar en cuenta esa inmensa mayoría que quiere cambio, pero que no está afiliada a ninguna agrupación política, que casi siempre son los olvidados. La principal experiencia de la izquierda unida, que llevó a su destrucción, de la que no logramos aún reponernos, fue que priorizamos las diferencias en lugar de fortalecer los puntos de unidad. Partamos de lo que nos une, fortalezcamos todo aquello que coincide con las aspiraciones del pueblo peruano y superemos la diferencia paso a paso, apuntando siempre al blanco principal contra el cual luchamos. En fin de cuentas, serán los hechos los que definan lo correcto o lo erróneo de las decisiones que se toman. De acuerdo con la política general del nuevo curso que orienta nuestra acción política en el presente, nos hemos esforzado por mantenernos firmes en la batalla por la gran unidad para el gran cambio. Sin ella es posible algunas victorias parciales, pero imposible llegar al gobierno central y, de llegar a él, sostenernos y llevar a cabo el programa que enarbolemos, teniendo al frente a un adversario nacional e internacional poderoso que hará todo lo imposible para echarnos abajo. Somos parte del conjunto de las fuerzas que se agrupan en Únete, pero nunca creímos que era suficiente. Lo entendimos más bien como un punto de apoyo para ampliar la unidad más allá de las izquierdas, incluyendo los sectores progresistas y a las fuerzas populares en torno de una plataforma común. La síntesis programática que se difundió el 18 de mayo por Únete, que compartimos y que podría convertirse en un aporte fundamental para la más amplia unidad que se pueda lograr en el espacio reducido de tiempo que nos queda, me libera de entrar en detalles de ese tema. Pero sí es pertinente remarcar la enorme importancia que tiene ingresar con fuerza en el debate por una nueva constitución, pues la que engendró la dictadura fujimorista es inaceptable y debe terminar. Los esfuerzos de construir un espacio más amplio desde Únete, contando con la inscripción del Partido Humanista, ha concluido con el apartamiento voluntario de este último. Las demás organizaciones que le dieron sustento, Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, Partido Comunista Peruano y desde luego nuestra organización, permanecemos en el tenar esfuerzo de construir un bloque al que se incorporen nuevos agrupamientos personales y representantes sociales. Lo que importa es contribuir a la construcción de un proyecto alternativo al neoliberalismo desde la izquierda y el movimiento popular, que no se consuma en los avatares de las luchas cotidianas o el próximo proceso electoral. Nuestra apuesta por el MAS sigue vigente, no es incompatible con la unidad más amplia, sino por el contrario un factor que debe contribuir a incorporar nuevos contingentes en la batalla por la unidad. Ayudemos a que el MAS se convierta en una organización política de masas, factible, como lo viene demostrando la experiencia de Cajamarca, congregando en sus congresos centenares de delegados que representan a la mayoría de los pueblos de esa región norteña. Un MAS estrecho, una militancia reducida a reuniones de salón, donde estén ausentes métodos democráticos de dirección, desmentiría las razones que le dieron existencia.
Las perspectivas económicas para los trabajadores se muestran muy oscuras. Los despidos en el sector de trabajadores agrícolas de exportación, la reducción del ritmo en el sector de construcción son síntomas claros de las amenazas que vienen. La situación de la masa laboral juvenil no es mejor. Los sectores medios, la estrella anunciada como demostración del éxito de la economía, encuentran crecientes dificultades para obtener un puesto de trabajo debidamente remunerado. Gamarra, el centro comercial, el ejemplo de éxito de los llamados emprendedores, empieza su etapa de decadencia, barrida por la producción barata que viene del exterior ante la ausencia de atención de los gobiernos neoliberales. Las organizaciones sindicales y populares en general también sufren las consecuencias de la ofensiva neoliberal con Humala a la cabeza. Suman decenas de muertos durante este gobierno, incluyendo los 4 recientes en Las Bambas, confirmando los intereses que defiende. No debemos permitir que las organizaciones sindicales y populares continúen debilitándose, menos su división como viene ocurriendo. Causa indignación que bandas de supuestos maestros financiados por el senderismo agredan y a mansalva a dirigentes sindicales, como ha ocurrido recientemente en la región de Puno, en un congreso organizado por el SUTEP. Se impone, pues, trabajar por la recuperación del movimiento sindical y popular, potenciándolos, articulándolos nacionalmente, y para ello es también indispensable la unidad, la renovación de métodos que permitan la mayor democratización de las organizaciones sindicales, de los frentes de defensa, el fortalecimiento de sus estructuras, la superación franca y firme de estilos burocráticos y sectarios de trabajo que distancian la dirección de sus bases. El trabajo con la juventud adquiere una atención especial. No compartimos las teorías que buscan enfrentar generaciones negando a unas e idealizando a otras. Tampoco aceptamos los criterios que subestiman las capacidades de las nuevas generaciones para actuar con lucidez, sabiduría y responsabilidad. Los jóvenes que integran la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja, son una clara demostración de ello, no solo por su entrega a la lucha, por su entusiasmo e iniciativa, sino porque se preparan para ser líderes que el partido y el pueblo necesitan, porque se esmeran en capacitarse siguiendo la trayectoria marategana y asumen sus responsabilidades con seriedad. Necesitamos una juventud creativa. Necesitamos una juventud creativa que trabaja con armonía con los cuadros mayores, que se tiene un mutuo respeto y afecto, porque se complementan en una tarea común. Una juventud que no reniega del pasado, pero sabe sacar lecciones de los aciertos y valores construidos, pero también reconocer los errores, sus circunstancias y las maneras de enfrentarlas y superarlas. Dice el dicho popular: no hay mal que por bien no venga. Debo anunciarles que el día de hoy, 7 de octubre, como resultado de conversaciones previas y trabajando con madurez, acabamos de suscribir un acuerdo político entre el Partido Democracia Directa, el Bloque Nacional Popular y Únete por Otra Democracia, para construir una alternativa electoral y de gobierno con una plataforma claramente antineoliberal, democrática y patriótica, de lucha franca contra la corrupción, el crimen organizado, que colocan en el centro el bienestar y los derechos de la población, así como la batalla por una nueva constitución. Proyecto que no se agote en las elecciones de abril próximo, sino que se propone perdurar para enfrentar futuras batallas políticas, sociales, culturales, y hacer realidad la gran unidad del pueblo peruano para el gran
cambio que la patria demanda. En esta tarea, ninguna peruana, ningún peruano patriota, democrático, honesto, comprometido con la justicia social y la regeneración moral sobra. Sumar fuerzas, organizarlas, unirlas es un propósito común. Llevar nuestras ideas y propuestas hasta el último rincón de la patria es tarea que nos convoca a todos. Queridos camaradas y amigos, las consecuencias de la crisis financiera que se desata con el epicentro en los Estados Unidos en 1908 no ha concluido. Europa, con estados endeudados para salvar de la bancarrota su sistema financiero, siguiendo la receta de ajuste impuesta por la Troika y Alemania en particular, no sale del estancamiento. El grupo de reflexión presidido por Felipe González llega a la conclusión de que Europa se encuentra en un punto crítico de su historia y vive la hora de la inseguridad. La crisis griega ha mostrado las debilidades que atraviesa la Unión Europea. Ucrania, punta de lanza de la Alianza Atlántica para someter a Rusia, ha llevado a la confrontación con esta, obligando a un nuevo realineamiento de fuerzas de la que no sale bien parada Europa. El caldero del Medio Oriente y del norte de África, incendiados como consecuencia del hegemonismo y el intervencionismo norteamericano y europeo, se les escapa de la mano. Los acuerdos llegados con Irán no son el resultado de la fuerza, sino de las dificultades que enfrenta Estados Unidos. En Oriente, Japón no logra salir del estancamiento económico mientras se acentúa la presencia militar norteamericana y el cerco económico contra China. El recientemente firmado acuerdo de asociación transpacífico, tramitado en secreto bajo liderazgo norteamericano con la participación sumisa del gobierno peruano, en palabras de Barack Obama, está dirigido a no permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Pero, mirado con atención, siguen visibles las orejas de la crisis económica, sin olvidar la crisis ambiental, las tensiones militares, las migraciones que no cesarán en el futuro, el armamentismo, el reordenamiento de las fuerzas globales. El futuro continúa siendo, pues, incierto y complicado. Terminado el ciclo de expansión de las economías de los países llamados en desarrollo, la crisis abre paso en la mayoría de ellas. En América Latina, Bolivia tendrá un crecimiento de 4%, Brasil se encuentra por debajo de 0%, y Perú rozará el 2% dependiendo de la potencia que traiga el niño. América Latina en promedio crecerá apenas el 0,5% en este año. El derrumbe de los precios de las materias primas explica parte del problema. En segundo lugar, la menor inversión externa. Un estudio del Instituto Internacional de Finanzas indica que este año los mercados llamados emergentes recibirán 548.000 millones de dólares de inversión, casi la mitad de las inversiones del año pasado. La década de las vacas gordas está dando paso a la década de las vacas flacas, de consecuencias imprevisibles. La reciente reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con sede en Lima no traerá buenos augurios, por lo menos para los pueblos. Lo que viene son más ajustes, más ventajas al capital, más sometimiento de países bajo regímenes neoliberales al poder de las transnacionales, pero también mayor autoritarismo, más demagogia y más tensiones sociales. La implacable ofensiva contra el gobierno de Venezuela no cesará. Necesitan traerse abajo a la revolución venezolana, echar al traste a la integración latinoamericana y caribeña, recuperar su hegemonía en Brasil y Argentina. En América Latina en general, dando término al ciclo progresista que se vivió en las últimas dos décadas, intentarán retornar a la etapa en la cual América Latina fue considerado el patio trasero del imperio norteamericano. La historia no se caracteriza por tener una marcha lineal, sino con altibajos.
con avances y retrocesos, pero cada nuevo periodo es distinto del otro. El mundo tampoco es estático. La correlación de fuerzas globales sobre cambios y sus efectos se sienten también en el Perú. Precisamente porque se puede prever tiempos convulsos y de dificultades, tenemos mayor necesidad de encontrarnos preparados política, orgánica y moralmente para enfrentar esta realidad, y nada mejor para ello que sumar fuerzas, ser un solo puño en lugar de muchos dedos dispersos y débiles. Queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro pleno respaldo a la Revolución Cubana y al pueblo cubano, bandera del socialismo en América Latina. Nuestra solidaridad con el gobierno del presidente Maduro y el pueblo venezolano. Nuestra solidaridad con el presidente Correa y el pueblo ecuatoriano. Nuestra solidaridad con el presidente Evo Morales y el hermano pueblo boliviano. Nuestra solidaridad con el presidente Sánchez Serén y el pueblo salvadoreño. Nuestra solidaridad con el presidente Ortega y el pueblo nicaragüense. Nuestra solidaridad con todos los pueblos latinoamericanos y caribeños que aspiran a construir una región de países libres, democráticos, con desarrollo y prosperidad, que asumen la bandera de la integración. Un saludo especial al pueblo de la República Popular Democrática de Corea y su gobierno, al pueblo palestino, a los pueblos del mundo que luchan por la paz, por la independencia, el desarrollo y la justicia social. Nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo chino. Estimados camaradas, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, como todo organismo vivo, necesita avanzar, hacerse cada vez más fuerte e influyente. Nada mejor para ello que recoger lo mejor de sus tradiciones revolucionarias, sus valores fundamentales, pero también hacer un examen severo para detectar sus deficiencias y errores, para encontrar nuevas respuestas a los nuevos problemas de la lucha de clases, para adecuarse a las condiciones de los tiempos. En el 86 aniversario declaramos seriamente: necesitamos cerrar un ciclo de nuestro trabajo para abrir otro que nos permita hacer realidad el Partido Revolucionario de Masas que nos hemos propuesto construir. A ese objetivo responde la campaña por el reordenamiento de dirección en curso, que debe movilizar a todo el partido a convertirse en una gran escuela de reflexión y de corrección de errores, de unidad y de cualificación de sus cuadros y dirigentes. Un partido que tiene el coraje de reconocer sus deficiencias y errores y la determinación de superarlos, es un partido serio y responsable. Mantenemos en alto los fundamentos ideológicos y teóricos que constituyen el alma del partido, pero el marxismo-leninismo que necesitamos debe desterrar todo criterio dogmático y fosilizado, debe entenderse como guía para la acción, ser asumido en el estilo que lo hizo José Carlos Mariátegui como creación heroica, en correspondencia con nuestra realidad, con nuestra historia, cultura y singularidades. Necesitamos responder a los retos de estos tiempos, encontrar respuestas a los nuevos problemas, abrirnos a las masas populares desechando estilos burocráticos, sectarios, formalistas y espontaneístas que tenemos, que ejercen aún una fuerte carga negativa. Necesitamos volver a nuestra tradición de todo con las masas, nada sin ellas. Necesitamos hacer política de cara a la gente y con la gente. Necesitamos desplegar una intensa lucha de ideas. Necesitamos pasar del estilo posicionista a la tarea enorme de ser alternativa y de prepararnos para gobernar. Necesitamos ampliar
multiplicar nuestra militancia entre los trabajadores, la juventud, la mujer, la intelectualidad, los campesinos, los pequeños empresarios, las comunidades étnicas. Necesitamos forjar cientos de cuadros y líderes en todos los campos de la actividad humana. Necesitamos ser un partido que expresa lo mejor del pueblo peruano y lo mejor de la nación. No queremos terminar este mensaje sin expresar nuestra indignación y rechazo a toda forma de persecución política, y en especial condenar el arbitrario y prepotente encarcelamiento del camarada Gregorio Santos, reelegido presidente del gobierno regional de Cajamarca por el voto abrumador del pueblo cajamarquino. Exigimos su libertad y que se les juzgue en libertad. Hacemos un llamado a los hombres y mujeres que aman la democracia, la justicia, la libertad, la dignidad, a solidarizarse en esta lucha. Goyo, libertad; Cajamarca, dignidad. Hombres y mujeres de izquierda, seamos capaces de demostrar que somos más grandes que los problemas que enfrentamos, que la victoria se construye, que el optimismo y la esperanza puedan vencer el desánimo y el derrotismo. En esta batalla electoral y social, todo nos une, nada nos separa. ¡Viva la unidad del pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva la unidad de las izquierdas! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Viva los partidos comunistas! ¡Viva! Gracias, camaradas.